Estamos hablando del mar de fondo político que recibe estos dos segmentos que vamos a tener ahora para hablar del, ¿cómo fue? Dijimos, el termómetro de la política en Panamá. ¿Fue así? ¿No? Bueno, aquí está el diputado Betsaid Richards, independiente. Gastamos menos tinta ahora escribiendo programadas. Es independiente, ahora coalición. Antes era coalición, ya no, ahora no. Independiente nada más. Feliz día. Bienvenido. Mire, a usted, don José Antonio Domínguez, le pusimos panameñista, pero no. ya... No soy. Ya no es panameñista. Ya no soy. Bueno, ahí el CG no sé qué vamos a poner, pero ya no es panameñista. De corazón mantengo todavía las tradiciones del partido, Sí. pero en la realidad no me siento identificado por los miembros del partido ni por las bases. Bueno, tenemos a dos que salieron de donde estaban, de este lado. ¿Ah? Y está uno que está donde está y punto. ¿Ah? Don Luis Eduardo Camacho. Sí, no bienvenido. están todos lo que son ni son, Son todo lo que está. ni son todos lo que están. Sí, dice. sí, de eso se trata. Hablemos un poquito del ambiente que hay en la Asamblea cuando vemos que toda esta crisis de la que hablamos en el segmento anterior, que ha golpeado tanto la economía, al panameño en su bolsillo, en su día a día, ¿cómo anda el movimiento político, el estado de la política en la Asamblea para atender la crisis que hay, pero principalmente la de Bocas del Toro, que parece que el escenario se traslada hacia acá? ¿Cómo lo reciben ustedes? Usted que desde afuera y usted desde dentro. ¿Por dónde arrancamos? Usted el que quiera tomar la Bueno, palabra. mira, yo quiero decirte que para mí parte del problema que tenemos como país es que en términos generales la Asamblea, los políticos, todo el mundo, incluyendo a nuestras fuerzas, no están entrando en sintonía con la gente en cuál es el verdadero problema de la gente. Aquí lo que tiene en crisis el país no es la ley 462. Lo que tiene en crisis el país es que hay una severa crisis económica y que genera a su vez un severo desempleo, con el agravante de que el desempleo por sí golpea, pero a la gente que tiene empleo no tiene salarios adecuados. Ese es el problema real de la gente. Ahora, y por eso que yo planteé una propuesta esta semana de que todo el mundo está hablando de diálogo. Yo, está bien, pues, vamos al diálogo. Yo quiero un diálogo sobre el problema real del país, que no es la ley 462. El problema real del país es crecimiento económico y desempleo. Entonces yo propuse, incluso se lo planteé públicamente en este medio, lo planteé en la reunión del presidente, le dije, convoque un diálogo al sector empresarial, al sector trabajador, a las llamadas fuerzas vivas, y por un diálogo en razón de qué hacer juntos para hacer un crecimiento, lograr un crecimiento económico sostenible y que a su vez se traduzca en miles de empleos que necesita, pero eso sí, empleos bien pagados. Esa es mi propuesta que hago y mi diagnóstico. Y la está nuevamente poniendo sobre la mesa. Lo cierto es que una propuesta como esta la tenemos cuesta arriba, porque tomando su línea de que la crisis no es por la 462, la crisis del país, lo que sí es cierto es que las protestas nos han dejado más profundizado el problema que tenemos con el desempleo. Han agravado eso. Han profundizado, menos empleo no formal. solo sobre el empleo, sino sobre el tema económico. No, claro, empleo, economía. Hace un rato hablábamos aquí de la pequeña, micro y mediana empresa de la esposa y el esposo, que los dos son una empresa. Y ahí no puedes despedir a nadie, pero sus ingresos se han afectado. En fin, todo eso es impacto de lo que ha ocurrido. Yo quisiera apuntar a esa misma dirección, pero yo combinaría aquí dos aspectos. A ver. Promesas incumplidas de campaña, que por un lado, como menciona Camacho, no se han generado los empleos que se prometieron. Se le prometió al panameño Chen Chen. Bueno, ahí está. Si el panameño no tiene trabajo, lógicamente no tiene Chen Chen, no tiene un buen salario, no va a poder cotizar bien en la Caja del Seguro Social y no tener una jubilación digna. Eso por un lado. Y por el otro, tiene que ver con el manejo político. El gobierno ha fracasado en materia de comunicación. Hoy en día hay ciudadanos protestando, en estos días fue una protesta, de unas personas que estaban cerrando la vía en contra del aumento de la edad de jubilación. Y la ley que aprobó la Asamblea Nacional no aumenta la edad de jubilación. Fui a otra protesta, ciudadanos con una pancarta diciendo que el raspadero, que el señor que limpia zapatos, que el que corta la hierba, si no paga seguro, lo van a multar hasta con $5,000. Y yo le digo, eso es mentira. O sea, hay un montón de mentiras que se han dicho en el camino y se ha instalado. Hoy estamos en la era, te lo digo como periodista, me quito el sombrero de diputado, me pongo el de periodista, estamos en la era de la posverdad.
y una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad lapidaria, y hoy hay ciudadanos que están convencidos que la ley es mala, que es peor que la 51, que la ley aumenta la edad de jubilación, que la ley obliga a un raspadero, a un trabajador informal que no está bajo servicios profesionales a pagar seguro si no lo multan. O sea, hay un montón de mentiras que se han difundido. Que limita a los dependientes. Bueno, hay un montón de mentiras. De la viuda, que Sí. le quita el vestido a la viuda o al viudo. Hay un montón de mentiras, y yo por eso digo que en materia de comunicación el gobierno ha fracasado, y también el Seguro Social. O sea, si la ley se aprueba, las calles no estaban trancadas porque la Asamblea logró el objetivo después de 6 meses de consulta a nivel nacional. Recorrió la Asamblea a todo el país. Fueron todos los gremios. Fue la izquierda, la derecha, la empresa privada. Todos fueron individualmente a hablar a la Asamblea Nacional, e incluso en las comunidades. Aportaron sus ideas. Se aprueba la ley, las calles no estaban cerradas. No hubo protestas, no hubo manifestaciones, no hubo represión, no hubo bombas. Pero después que se aprueba, comienzan a incendiarse en distintas partes del país circunstancias que no se salieron a rebatir. ¿Cómo lograr ese diálogo del que habla el señor Camacho? Sí, insisto, ahora está cuesta arriba porque tenemos más desempleo, y además de eso también tenemos la carga de las mentiras que hay de por medio, que no están en la ley. ¿Cómo llegamos a ese diálogo con esta Babel y con todo esto en contra? Hugo, mira, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo que la ley 462 no es parte del problema. Claro que es parte del problema. La 462 es parte del problema. Hay que tratarla, hay que perfeccionarla, hay que modificarla. Hay que tratar la ley. Yo no te estoy diciendo que hay que cambiarla. Derogarla, que es lo que están diciendo los y grupos. derogarla menos. Ah, Tú ok. no puedes dejar en el limbo la caja de seguro social. Sin embargo, yo sí veo dónde está el problema. La arrogancia, la intolerancia, la prepotencia, el egocentrismo y la falta de comunicación. Cuando tú le vas a todas estas marchas, si tú le hicieras un examen a los líderes de las protestas, te aseguro que ninguno tiene una idea de qué es lo que dice la 462 y cómo la comparan con la ley anterior. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Son incapaces de decirte, pero por detrás hay voces que le dicen, tenemos que hacer esto, tenemos que crear desestabilización. Y el gobierno ha caído en el jueguito de ellos. En vez de haber salido desde el principio y explicar la ley 462 con detalle, yo vi una explicación de un técnico de la Caja de Seguro Social donde comparaba, y muy, pero muy diferente a lo que se está hablando en la calle, que si hay aumento de la jubilación. No, mira, ejemplos muy sencillos. Aquí hay mucha gente que empieza a trabajar a los 18 y 20 años y a cotizar desde esa edad. Les han explicado a ellos que cuando lleguen a la edad de jubilación actual, que es 62 años para los varones y 57 para las mujeres, si tienen cotas extras, eso les ayuda para aumentar el porcentaje. No les han explicado. No se lo han explicado. Eso, muy poco. Eso es lo que buscan algunos con extender la edad de jubilación. En mi caso, yo cometí un error. Yo debía haberme quedado tal vez medio año más y pagar un parcito de cuotas que no las tenía vistas y me hubiera podido dar el máximo. Pero me alelé. Ahora, entonces, eso de la edad de jubilación, y también hay que explicarle al pueblo con detalles muchas cosas. La expectativa de vida hace 30 años no es la misma de ahora. Antes la gente moría entre los 60 y 70 años. Ya pasamos de los 80. Y pregúntale a esas personas que están protestando en la calle, ¿cuánto te quitan de lo que tú aportas a la Caja de Seguro Social de tu salario? 15, 19%. Y te están garantizando el 60% a la edad de jubilación. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale la diferencia? Ahora, ¿y por cuánto tiempo te la van a pagar? Está tiempo el gobierno de corregir esos errores, porque veo que los dos están en el mismo barco. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tarde es no hacer nada y permitir que se levante todo el pueblo. Aquí han venido levantamientos por cosas que están mal. Ey, explica lo de la mina. Yo no estoy de acuerdo tal vez que abran la mina, pero hay que mantenerla. ¿Qué puede pasar si dejamos las cosas como están? O sea, hay cosas que hay que hacer. Tal vez
un buen control. El problema de Panamá, Ajá. muy grave, desapareció la palabra mantenimiento de nuestra Sí. jerga, de nuestro vocabulario. Entonces, no sabemos hacer el trabajo. Causamos problemas por no hacer los mantenimientos y luego el pueblo se levanta porque no controlamos lo que debemos controlar durante la ejecución. Don Luis Eduardo. Dios. Mira, ustedes son testigos, el diputado Bexeray también. Yo he reconocido públicamente de que la comunicación estratégica del gobierno, porque el gobierno la gente ve todo, seguro, ejecutivo, asamblea, todo el central y el mundo. descentralizado. Entonces, ha sido un problema. De hecho, si ustedes recuerdan, yo me opuse desde el inicio a la metodología de discusión del proyecto en la asamblea. ¿Y por qué? Porque no había que ser un genio para entender lo que iba a pasar. Si tú viste, no es que yo esté en contra de la consulta, pero yo quiero consulta sobre real. Si tú abres un periodo de 2 meses de consulta, donde tú vas a permitir que llegue todo el mundo a decir lo que quiera, menos de la ley, donde llegue gente que dice que yo represento, yo soy líder, y no se representa ni a él ni en su casa, y que buscar liderazgo en todo esto, y que además desinforma sobre el proyecto, entonces esos fueron 2 meses que contribuyen a la desinformación que hoy estamos viendo. Ahora, somos todos, porque yo he escuchado al exministro y también a exdiputado decir, bueno, que la ley es parte del problema. Pero ¿por qué es parte del problema? Si él mismo me acaba de mencionar una serie de cosas que precisamente demuestran que la ley 462 es mejor que la ley 51. Porque la parte de la discusión que no tuvo el gobierno no fue hábil a entender que esto no se trata de la ley 462 versus el sistema solidario, porque el sistema solidario lo mató la ley 51. No existe desde el 2008. Nadie puede entrar al sistema solidario. No, pero aquí estamos discutiendo una cuestión sobre un sistema y la realidad fue una de las razones por la que yo dije públicamente que yo no quería apoyar del proyecto y se quitó. Una vez que estaba eso, yo me metí de lleno al resto del proyecto y yo lo que te quiero decir, para mí 2 cosas. La primera, que la ley del seguro mejora, fíjate, la pensión versus la ley 51. Y además de eso, para mí lo más importante, y lo dije en el pleno y lo digo por todos lados, que la ley para mí, porque cuando fuimos todos a la presidencia, todos los partidos políticos, todos los que se invitaron independientes, todos coincidimos en algo. Había que modificar la ley de seguro. Y segundo, que había que hacer una reforma integral. Y para mí lo más importante de esa ley es que permite la herramienta para que el director de la Caja del Seguro Social sanee lo que hay que sanear en el seguro para acabar con las mafias que son las que están dañando el seguro, fuera del tema de la crisis económica en esto. Pero lo llevo a la génesis. Nosotros podemos quitar la ley 462 y el problema va a seguir porque el principal problema de la gente es el desempleo y el costo de la vida. Don Danilo. Los 3 panelistas, los 3 invitados han señalado que hay un problema en el punto central de la actividad gubernamental que consiste en no poder comunicar, no tener la capacidad de comunicar lo que debe comunicar en el momento en que debe comunicar. Pero hay algo también que acompaña esta debilidad y es el hecho de que hay una pérdida de oportunidad porque hay una lista de inversión que el gobierno ha anunciado que están a la vuelta de la esquina, pero que nadie la ve con la expectativa porque el país se ha tirado más a postrarse que a activarse. Cerca de 4 puertos importantes están pendientes de arrancar, desde Puerto Barú, que está en Chiriquí, hasta la ribera o hasta el área del canal. 4 puertos. Está la mina, están los proyectos de la agroindustria, para el caso de los avicultores, los porcinocultores y los ganaderos. Está el ferrocarril, está el embalse de Río Indio. Y fíjate que no estoy diciendo porque hay quienes creen que una cosa reemplaza a la otra, no. Y la potabilización del lago Bayano. Junto a esa lista de pendientes que no alcanzan, no arrancan, entonces tienes cosas que quedaron rezagadas en el ámbito de energía, que quedaron atrás, que ya no se van a hacer. Tienes la industria del banano, la agroindustria del banano, que está por dejar de tenerse en Panamá, en el área de Boca del Toro. Sí, le acaban de meter un tiro. Le acaban de meter un tiro. O sea,
¿cómo es posible que tienes una lista de asuntos parados esperando en la gatera y tienes asuntos que lo tenían activado y que están echando para atrás? Y porque no hay capacidad de decir, hasta aquí, se acabó el estado de postración, vamos a arrancar el país, pues seguimos pagando el precio que tú dices. Por eso mi propuesta es que veamos el problema real. Porque mira, ¿cuál es el error del gobierno? Y se lo he dicho al gobierno. Si tú sigues con el tema de la ley 462, tú estás jugando en el terreno de lo que tus adversarios políticos te quieren tener, mientras que el resto del país, lo que tú necesitas, ese listado y muchas otras cosas más, está parado. Entonces, suma eso sí, porque mira, para levantar este país, nosotros prometimos Chenchen, ¿verdad? Es verdad, Beceray. Y no, aunque podemos hablar de lo malo que hizo el gobierno anterior y el de anterior, pero a nadie lo eligen para dar excusa. Y eso es lo que yo entonces, nosotros tenemos que, eso sí, ante la realidad del país, la económica sobre todo, que te genera el tema del empleo, nosotros, el gobierno solo no puede hacerlo. Tiene que llamar a todos los sectores. Y, decir, y está actuando en consecuencia. Tenemos que unirnos en razón de Sí. qué. Sus principales problemas de la gente. Ahora, el gobierno no el que quieren hablar los políticos. Pero le tomo esa principal idea. problema de la gente. Le tomo esa idea porque al final me pregunto, el gobierno está haciendo lo propio, es decir, está tratando de que todos esos sectores se le sumen para echar hacia adelante, para que la mesa que usted puso así está servida, llena de alimentos. Pero ahora mismo el sociólogo acá en la mesa menciona la ejecución presupuestaria de todos los proyectos que existen. Y yo creo que es importante. Yo formo parte de la Comisión de Presupuestos y nosotros hemos sido sumamente críticos, no sé si por falta de experiencia de la composición de parte de los miembros del gabinete o qué, pero es que la ejecución presupuestaria de parte de las instituciones está muy baja. Es decir, Ministerio de Obras Públicas, nosotros por ley, la ley de presupuesto 2025 le aprobamos 600 millones de dólares. Le hemos agregado presupuesto adicional, unos 200 millones de dólares adicionales al MOP y solo ha ejecutado 200 millones. Ya estamos casi a la mitad del año y han ejecutado, si acaso, el 30% del presupuesto y hemos sido duramente críticos. Y eso es el MOP, que el MOP ya pronto estaría llegando a los 1.000 millones de dólares de presupuesto y si no ejecutan el 100%, eso es menos recursos, menos generación de empleo. Entonces, sí hemos sido muy críticos. Disculpa, yo quiero decir lo siguiente, mira, si el gobierno está insistiendo, o sea, hay muchos sectores que están insistiendo en un diálogo con gente que no quiere diálogo. Porque fíjate, el caso de Boca es el más claro. Aquí la excusa de la ley bananera, que sí es verdad, la ley 462 al inicio, la que mandó el Ejecutivo, no venía el tema bananero. Entonces, los mismos bananeros se contactaron con diputados. A mí me contactó el diputado de Boca y me dijo, Camacho. Benicio. El diputado de Boca se me contactó y me dijo, esto lo dejaron por fuera y está la gente, estaba Smith ahí en la gradería. Ajá. Y esto hay que meterlo porque esto va a generar un problema. Y yo me fui donde el director de seguro, aquí dice que esto no hay, dice el director y el representante del gobierno, es verdad, no está, hay que meterlo. Se metió. A petición de los trabajadores. Yo firmé la propuesta. Entonces no es que nosotros metimos la 462, el tema bananero de la 462 porque nos dio la gana. No, se metió porque lo solicitaron los bananeros y los líderes políticos de esa área. Pero además te quiero decir algo. No sé si se aprobó exactamente la propuesta, pero yo, los analistas que participaron en el proyecto, me dice, fíjate, que lo que se metió en la 462 es mejor que lo que tenían en la ley 45. Pero ahora mismo es un tema político porque la prueba está, el gobierno que dice, está bien, vamos, ustedes dicen, ¿verdad? Los motivos no, vamos a sacarlo. Lo que ellos querían meter en la 462 ahora quieren que lo saquen. Bueno, es que me preocupa. Le redactamos un proyecto para sacarlo, se lo ponemos de acuerdo en un texto, le ponemos... Y dice, está bien, porque el acuerdo era que el proyecto se redactara y se presentara y se levantaba el paro. Pues dice que, no, yo no voy a presentar, no voy a abrir las calles hasta que no se presente, hasta que no lo apruebe, hasta que no se publique. Pues, entonces tú no quieres realmente encontrar una solución. Y yo no vengo a buscar aplausos ni a buscar problemas con nadie, pero las cosas hay que decirlas pan, vino. Hay gente que no quiere acuerdos, hay gente que no quiere que el país supere la crisis. Y hay gente, ¿por qué? Porque hay gente en diferentes razones. Hay gente que busca llegar al poder asaltando a través de crisis sociales. Yo quiero que profundicemos. Y hay gente que quiere crear, dice, no, para yo tener más opción en las elecciones del 2029, yo estoy dispuesto a destruir el país desde el 2000.
25. De ahí entonces la tesis de que algunos tienen la iniciativa de muera Sansón y los filisteos. Pero quiero que profundicemos en eso de los diálogos y qué tan posibles son, porque usted dice que hay algunos que no quieren dialogar. Quiero conocer su punto de vista, a ver si ustedes lo ven igual o no, pero será luego de la pausa. Hay gente que no quiere diálogo, es lo que dijo. ¿Y cómo dialogar con gente que no quiere diálogo porque apuesta a destruir para subir ellos? Sí. ¿Cómo usted ve esa tesis? Mira, definitivamente hay gente que no quiere y no creen. Muchos son que no creen. Y para eso te puedo poner ejemplos claros. La gente ya no cree en el gobierno de que quieren hacer las cosas por el bien del país. No controlan los gastos pensando en el bien del país. Hacen simplemente, ponen curitas a los problemas pensando que el pueblo se va a contentar y pueden manejarlo. Si tú te pones a analizar proyectos, aquí mencionaron los proyectos que tienen que hacer y sobre todo el MOP. El cuarto puente sobre el canal. ¿Cuánto era el valor del proyecto original? Incluía, escúcheme, incluía las 2 vías para el metro y 6 carriles, 3 y 3 en cada lado. Y en mi opinión estaba alzado el precio. Y eran 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto estamos pagando hoy para la misma solución? Con 2 obras separadas. Pasamos, yo creo ya, de los 4.000 millones. Eso el pueblo te lo está reclamando. No hay plata para mi jubilación, no hay plata para esto, pero tú tienes el descaro de despilfarrar esta cantidad de miles de millones, no cientos, miles de millones. Entonces, ¿cómo tú quieres pedirme que yo me sienta a conversar contigo cuando tú no estás haciendo nada para controlar eso? ¿Por qué lo de la Caja de Seguro Social? La gente reclama dónde están los que han defalcado a la Caja de Seguro Social. ¿Por qué no hay investigaciones? ¿Por qué no hay acusados? ¿Por qué no hay sentenciados? ¿Cuánta plata se iba de la Caja de Seguro Social todo el tiempo? ¿Qué han hecho con respecto a eso? ¿Qué han hecho con las compañías que le deben a la Caja de Seguro Social? Piden sacrificio a los obreros, pero a los grandes, a los cuellos blancos no los buscan. Entonces, tú quieres que yo me sienta a conversar contigo, que negociemos esto, pero estos temas que son importantes me lo estaban. Los que no quieren diálogo, entonces piensan como usted o tienen ese criterio. Muchos tienen criterios así. Si hay otros que no quieren conversar porque la intención de ellos es desestabilizar para ver cómo ellos se pueden colar y coger control. Ha pasado en otros países. Ha pasado en otros países y por eso hay un país donde tienen al podrido, digo, a Maduro, y a otro donde tienen a Ortega, y a otro donde tenían a un Fidel, y hablan de que el pueblo, a través del comunismo, de la izquierda, pueden mejorar las condiciones. Vayan a esos países. Miren cómo vive la gente, pero miren cómo viven los líderes, los que manejan el gobierno. Qué rico es vivir como vive Maduro. Ahora, Qué rico es vivir como vivían los No todo Castro. crítico del gobierno es de izquierda. ¿Ah? No todo crítico del gobierno es de izquierda. Bueno, porque hay otro tipo de personas. Pero además yo te quiero decir, mira, aquí acabamos de ver lo que yo te estoy diciendo sobre nosotros qué queremos. Porque fíjate, ¿qué hubiera sido lo más fácil para el presidente Mulino? Dejar las cosas como estaban. Pero el presidente Mulino tomó una decisión valiente. Porque fíjate, yo estoy de acuerdo que se vaya ante la gente que no paga las cuotas, que se la cogía, lo que todo eso. Pero mientras tanto, ¿qué? Había que rescatar las jubilaciones. ¿Por qué? Porque así me voy a poner a perseguir y que las jubilaciones se vayan al traste. Está bien, tú tienes que hacer las dos cosas, pero el presidente no es el Ministerio Público. El presidente no es el órgano judicial. El presidente tiene que hacer la decisión que tomó. El presidente y la asamblea jugaron el rol que le tocaba. Todos coincidíamos, todos. Yo no escuché a nadie que negara la necesidad de reformar la ley de la Caja del Seguro Social. Todos, incluyendo los que están en la calle ahora mismo. Además de eso, se presentó una propuesta que todos pidieron, integral, no el tema de la pensión. Pues hablar de la pensión, el monto te puede durar 10, 15 años más, 20 años más, no importa. Pero la prestación de los servicios médicos, la prestación de los servicios administrativos en el seguro, que la mafia la están acabando,
Ese es un problema que tú puedes resolver con más rapidez y eso es lo que permite la ley 462. Hombre, pero este gobierno va a tener un año ya de gobierno, tiene la ley 462 y no se ven esos resultados. Pero mira, será de la Comisión de Presupuesto. Y pasamos la curva de aprendizaje. Tú sabes Entonces- Becerra, que, por ejemplo, el presupuesto, y no quiero, porque si hay un ministerio que yo creo que le está metiendo el pie al acelerador, es el MOC, fíjate. Pero los proyectos, porque además estamos al paro y la inestabilidad, porque estaba en paro también parte de la construcción, a pesar de que fue un paro debilitado. Entonces, si el tema del puente viene desde el momento que se cambió el proyecto original, que muy bien lo menciona aquí, que era puente para el metro y puente para los carros. Y costaba lo que él decía el diputado. Pero aquí tuvo un gobierno que no sabía, o teníamos puente o túnel. Durante todo el tiempo no arrancaban. ¿Eso es culpa de nuestro gobierno? No. Ahora nosotros podemos sentar a lamentarnos. Pero el que sí es permanente es el pueblo, el que está resintiendo eso. Lo que estamos es tratando de Sí. que esto arranque. Yo Yo sí creo- el MOC, yo le Sí, sugiero, claro. veamos lo que el MOC ya está arrancando. Yo sí creo que lo responsable de este gobierno, ya va cumpliendo un año, es presentar las denuncias correspondientes. Pero no lo el ha caso hecho. que menciona el No lo ha señor hecho. Domínguez es realmente grave, porque eso va en perjuicio del Estado panameño. El Estado terminó pagando mucho más, habría que ver cuántas denuncias han presentado los ministros, porque eso es una buena pregunta El para presidente este- dijo que más de 200 denuncias. se han Bueno, pero presentado. no vemos certeza ni de la investigación ni certeza del castigo. Entonces, lógicamente... Pero Molino no es PTJ. Bueno, ni- lógicamente, ni de Gota, cuando la gente ve... Molino es presidente. Cuando no la gente ve que el procurador. Ministerio Sí, pero Público pero- pisa el acelerador en algunos casos, como el de Genaro López y Saúl Méndez, que yo creo que la investigación tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, la gente dice, y el desfalco que hubo en el gobierno PRD, ¿dónde está Carrizo? ¿Dónde está Cortizo? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde está la plata del pueblo panameño? Porque gran parte de la indignación no solo tiene que ver con el seguro social, sino reclamando algo que... Betzeray, te olvides algo que es muy importante. En el gobierno de Mentirelli cambiaron la ley. Bueno, si queremos rebajar el nivel de espérate, debate, yo puedo cambiaron la hacerlo ley. también, ¿no? Y la ley de prescripción de 15 años la bajaron a 7. Entonces, si tú como gobierno ahora no pones las denuncias y no ejecutas, en 7 años esa gente va para la calle libre a gozar de pero es todos que los millones que se gobierno no va llevaron. a tener una procuraduría paralela como la tenían ustedes. Esa es la No, realidad. nadie está hablando de es que sí, procuraduría es que paralela. vamos a hablar de la justicia. Yo puedo Para hablar de la mí, justicia. todo el que ha violado la justicia, no va a que tener enfrente la una justicia y que metan una preso al procuraduría que paralela. haya cometido el delito. Este Yo gobierno no estoy va a tener favor de eso. ninguno. Este Y lo gobierno que no tú tiene dijiste eso. de que este Molino ahora debió haber actuado más fuerte con respecto a las empresas. ¿Cómo se declaró él? Que era pro empresa privada. Entonces, si no hay persecución en los que han desfalcado la Caja de Seguro Social porque son empresarios privados, el mensaje que manda es que como yo soy pro empresa privada, yo no me voy a meter en eso. ¿Por qué? Mira, esto yo te quiero ¿Cuándo decir, vamos a iniciar tú eso sabes, a una de las investigaciones? cosas que yo además te quiero decir, yo me reuní con el director del seguro y le dije, mira, esto que usted está haciendo, dígalo. El seguro está publicando, teniendo en tu página ahora, tú puedes entrar y ver tu historial de cuotas de tus patronos. Lo puedes ver. Eso antes, mira, cuando yo me jubilé, tú tenías que estar correteando la información por diferentes segmentos. Ahora, en línea, tú puedes ver lo que recibió el seguro y tú puedes ver si alguien, un patrón tuyo, no te declaró. Tú tienes que, pero eso ¿quién lo tiene que hacer? El afectado. El afectado que no le pagaron la cuota es el que tiene que poner la denuncia. De antes no tenía la herramienta, ahora la tiene. ¿Y lo tiene en razón de qué? De que hay una administración que entiende que hay que hacer cambios. Y yo no creo que solamente también salvar las pensiones. debería hay que hacer publicarse, cambios en Camacho, mejoramiento debería publicarse administrativo. el listado de aquellas empresas que le deben millones de dólares en materia y que han evadido, que le han cobrado a los empleados la cuota del Seguro Social y que no se lo han pagado al Seguro Social. Pero, eso es ojo, importante. Lamentablemente Eso está muchas publicado un desaparecieron montón de ya. veces, Pero Becerra. A muchas Danilo, las desaparecen. Don Danilo. Aquí lo que ha faltado es explicación. Claro. Porque yo estoy absolutamente seguro de que de ese enorme listado, estamos hablando de históricamente la última década, en promedio han sido cerca de 40.000 empresas. En COVID se disparó a más de 60.000 empresas que tenían problemas de morosidad con la caja. Hay una enorme proporción de patronos que efectivamente no pagaron lo correspondiente a la cuota que tenía que pagar porque
que fueron empresas que no estaban en condiciones de hacerlo. No es que se robaron la plata, es que tuvieron que elegir. Bueno, había de los dos. ¿Ah? Yo sí conozco Bueno, casos donde bueno, le descontaron y no se le pagaba el seguro. Claro. Entonces, Danilo. el seguro tiene que explicar eso porque la gente no lo entiende. El que haya patronos que se cogieron la plata, también es muy distinto a pensar que todos fueron así. Exacto. Y esa no fue la Pero realidad. además mira, Pero hay, no, pero hay eso tiene muchas que- esas empresas, ni existen siquiera todavía en este momento. No existen, Hay no que, existen. ese listado. Pero hay sí que existen depurarlo. dignatarios registrados quienes eran y debiera. Es que el problema de la prescripción que mencioné hace un rato es lo que daña mucho al Estado. No debería existir prescripción de delitos contra el Estado. No debe. Es un delito de No lesa debe. humanidad. Sí. Le Todo niegas el delito derecho a la contra- salud, a la educación, a una todo serie de el mundo. derechos de los ciudadanos. El delito contra el Estado no La- debe Total, prescribir. total. Deja La eso para la rama imprescriptibilidad civil. de los delitos está muy bien definida en delitos de lesa humanidad. Y eso está. Y esa ha sido una discusión siempre que si se meten lo otro ahí, en la mayoría de los países de la sociedad prefieren que se mantenga esto en temas de delitos de violación a los derechos humanos. Camacho, el robarte tráfico 40 de millones esto. de dólares no es lesa humanidad y tiene prescripción de 7 años. Y eso no me parece justo para el pueblo y sobre todo lo de tu circuito. yo Que prefiero- en tu circuito son gente que Mira, está comiendo yo- paja a veces Mira, porque no tienen yo- cómo poner yo la paja. prefiero, Por Dios. efectivamente, mírate, yo quiero que se pongan las denuncias. Si yo no soy tapadera de nadie, pero que sí, prueba, presenta la denuncia y que quien le toca hacer el trabajo es el Ministerio Público y el órgano judicial. Ahora, ciertamente el Ejecutivo ha hecho anuncios de irregularidades importantes. Y ha presentado las denuncias. No. Sí las ha presentado. No, El presidente Lo dijo que que van más pasa de es que- 200 y tantas. Sí, lo que pasa La es que pelota está del lado que el del Ministerio Público. El presidente no se la pasa ante el diciendo... denuncias ante el Ministerio Sí, Público. claro. El Ejecutivo ha presentado más de 200 denuncias ante el Ministerio Público. Eso es lo que dice el presidente. Imagínense, el gobierno pasado endeudó, nos subió la deuda a 50.000 millones de dólares. No se ven las obras, no se vieron las obras. Y la denuncia más icónica son unas vigas del MOC. Eso es una burla. Entonces yo sí creo que en esa dirección hay que apuntar a que presenten todas las denuncias de todo lo que se encontró y que no tapen nada de lo que haya pasado. Yo lo que sí he dicho es lo siguiente, yo me sostengo. Yo no cambio un discurso hoy y mañana otro. Yo siempre he dicho, mira, si hay que denunciar, que se investigue. Eso sí, yo no creo en los juicios mediáticos para nadie. Porque yo creo en el sistema de derecho. En el sistema de derecho se llama la presunción de inocencia. No importa quién se llame. Y en razón de eso, yo creo que sí hay que presentar las denuncias. De hecho, si tú recuerdas, Hugo y Danilo y Becerra, que me entrevistaban muchas veces, yo puse un montón de denuncias en su momento, cuando me tocó. Porque el problema es que hay gente que dice, vayan, otros, ¿sabes? Tú tienes el conocimiento de un acto delictivo, ponlo, pon la denuncia. No tienes que poner una querella, pues la querella te convierte en parte, porque tú tienes la denuncia. Entonces, sí, hay cosas que, y ahí coincido con el exministro, hay motivos que suman a la cabreación de la gente. Su visión de lo que llaman o no la selectividad de la justicia, el tema de la corrupción, sí hay motivos, pero el principal problema hoy en día de los panameños es crecimiento económico y desempleo. Lo que pasa es que ahí es que tenemos que irnos por ahí, ¿para qué? Para comenzar a construir en las bases de cimiento el país que todos queremos. Porque estoy seguro que ese es el país que todos queremos. Es el país que todos queremos, pero mientras haya bloqueos de vías, mientras exista esta inestabilidad, arrancar la economía es imposible. Lo que pasa es que en condiciones en que tú tienes a la gente desempleado, afectado económicamente, pero se está percibiendo que hay corrupción, que alguien se está llevando lo que a él le está faltando, allí lo que tienes es un cóctel explosivo. O también la percepción de que se hacen de la vista gorda con quienes se lo están hay llevando. ingredientes O sea, que que como alguien lo no coma, pero está percibiendo que lo está comiendo demasiado. el famoso tema de la ¿Cómo mina. tú justificas Ajá. individuos que llegan al gobierno, una mano adelante y una mano atrás? No han salido del gobierno, se compran Ferraris, se compran avión, helicópteros, apartamentos. ¿Cómo explican eso? Y eso ha salido público y sin embargo yo no veo a nadie Es que parece que la justicia y nuestros entes de investigación como que no ven lo que ve el resto de la ciudadanía. Esa es una crisis Bueno, y que en el tenemos caso del permanente. excontralor y allegados al subcírculo cero, Sí. y él anda relax. Mira, Sí, refrendó también. todo. A mí un día me dijeron que me iban a denunciar por enriquecimiento ilícito. Yo digo, bueno, dale, denúnciame, porque lo que me van a poder probar es empobrecimiento ilícito. Porque yo te voy a decir, en la vida nosotros
Nuestro testimonio es lo que define quiénes somos nosotros. Yo he ocupado cargos importantes en el gobierno, aunque yo trabajo más en mi vida en la empresa privada. Y a mí nadie, mira, yo invito a que la gente vaya a visitar los que trabajan conmigo en la 2020 de la Asamblea. Que alguien me diga a mí si yo le cobro un real a uno de ellos. Que alguien me diga a mí que la persona que yo he nombrado que trabaja en mi equipo no va a trabajar. Pues ¿sabes lo primero que le dije? 1, aquí nadie tiene que darme un real. 2, aquí todos tienen que venir a trabajar todos los días. Porque hace parte del problema también, porque la corrupción hay que combatirla de todos los niveles. Porque hay gente que cree, porque trabajó en campaña contigo, tú tienes que darle una botella. Porque la corrupción se vamos a combatirla a todo nivel. Mira, no es que este país se va a acabar la corrupción, porque en ningún país del mundo la corrupción se acaba. Lo que uno tiene que anhelar como sociedad es que la corrupción sea la excepción y no la regla. Es un elemento. Pero para llegar a concentrarnos como país en todo eso, primero tenemos que resolver los problemas principales del pueblo. Oye, nos queda un pedacito de tiempo nada más y quiero hablar un poquito sobre, porque yo hablé con ustedes por separado por los movimientos que se habían dado en la bancada independiente, acá de la coalición Vamos y demás, y usted dijo, se van más. Nada más se han ido 2, no se ha ido más nadie. Bueno, pero es que falta mucho para el 1 de julio. El efecto dominó sigue, dice usted. Mira, yo creo, Bexeray y yo somos amigos antes de ser diputados. Pues hemos tenido choques en la Asamblea, pero seguimos siendo amigos. Sí. Pero te quiero decir algo. El tema de la libre postulación, yo no soy enemigo de los libres postulados. El problema es que a mí no me gusta la gente que tiene un discurso y hace otra cosa. Y ahí es donde yo cuestiono. Pero además de eso, el problema de Vamos, para mí, viéndolo de afuera, es que el liderazgo de Vamos, que no está en la Asamblea, sino afuera, quiere dirigir desde afuera, pero además asfixiando. Un líder tiene que guiar, no imponer, no mandar. Mandar no es lo mismo que guiar. El líder tiene que, su principal tarea, ¿cuál es? Hacer más líderes. ¿Ese es el problema de Vamos o que usted no quedó en la Comisión de Presupuesto? Mira, yo no tengo nada malo que decir ni de Vamos, ni de los líderes de la coalición, ni de la bancada. Aprecio mucho a los 18 colegas que quedan dentro de esa bancada. Yo di el paso a un lado para retomar la independencia que fue la cual los ciudadanos me escogieron. Me escogieron por ser independiente, tener una voz, tener criterio propio, y eso quiero seguir haciendo dentro de la Asamblea Nacional. ¿Y la Comisión de Presupuesto no fue la causa? No, nosotros hicimos elecciones internas. Me tocó la comisión de transporte, yo no sé nada de transporte, yo no quería ir para esa comisión, pero es la comisión de comunicación y transporte. Sí, bueno, pero de comunicación sí sabe. Sí, pero te digo algo. El diputado Bexeray, mira, porque uno habla con los colegas, el diputado Bexeray no me dejará mentir. Ellos hicieron como bancada un acuerdo que ningún diputado se iba a reelegir en las comisiones. Pero a Bexeray no le querían permitir que tuviera una comisión, pero los otros sí se reeligieron de esas comisiones. Ese es el tema. ¿Y usted por qué dejó los panameñistas después de todo? Bueno, ya lo dije. A propósito de lo que se divorcian, ¿no? Ya lo dije al principio, no siento que estaban representando los intereses del partido. Los actuales ni los actuales ni los que quieren estar. Mira, en mi opinión, no existe un grupo político, ya sea en formación o existente, un partido, que no haya sido permeado por el cáncer de la corrupción. Y el problema es que ha llegado hasta abajo. Hasta abajo. Eso, las bases. Todas las bases. Mira, una cuestión yo te quiero decir, aprovechando Danilo, que es social cristiano igual que yo. Mira, nosotros siempre lo emparenta nosotros estamos ahora mismo en una disyuntiva que se dio hace siglos. Mira, aquí estamos entre la extrema izquierda que quiere destruir el país y la extrema derecha que también quiere destruirlo. Ahí tiene que haber el centro, el que sirve acá. Esto no se trata de que el empresario es más importante que el trabajador, ni el trabajador es más importante. Que lo importante es el ser humano. Sí, señor. Y esos dos pilares son los que hacen posible de la persona humana. Y esos dos pilares son los que hacen posible la riqueza de un país, que crezca un país, que avance un país, que progrese un país. La inversión entre el liberalismo salvaje, el liberalismo salvaje y la extrema izquierda, el social cristianismo sigue siendo la preparada para poder ejecutar. Tú encuentras hoy a muchos funcionarios públicos que están incapacitados para los puestos en donde han sido nombrados. A lo que hemos ejecutado es a nuestras principales fuentes de trabajo formal. Ya lo hablamos hace un rato, mina, y también ejecutamos en las bananeras. A mí me duele pensar en la gente que no tiene cómo poner su plato de comida y que hace 2 meses sí lo podía hacer. Ejecutaron la fuente de trabajo eso es lo más triste. Pero en fin, ocupémonos del tema mina nada más, dándole las gracias por habernos acompañado luego de la pausa.
Cerremos hoy conversando un poquito sobre... Mire, yo le propongo, don Danilo, hemos hablado mucho de empleo o de desempleo, pérdida de empleo formal. Hemos estado hablando de la ausencia de Chenchen. Y yo quiero casar esto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a poner sobre la mesa, pero lo casamos con el plan de preservación y gestión segura de la mina. Yo creo que ahí una forma de resumir o recoger muchas de las cosas que hemos dado en el camino el día de hoy. ¿Le parece? Totalmente, porque hubo un concepto que yo escuché en medio de esta discusión sobre la situación de la mina y yo lo asocié con un problema que una vez yo tuve, ¿no? Yo tuve que dejar el auto sin utilizar por una buena cantidad de tiempo. Me enfermé y el auto no se encendió por una buena cantidad de tiempo. Cuando lo fui a encender, ¿qué lío con el auto? Por no tocarlo. Claro. Y fue un problema, y cuando lo lleva al mecánico, me dice el mecánico, es que el problema es que no usaste el carro. Y llevamos con este cierre 18 meses, se han tomado algunas decisiones que han generado polémica y quiero analizarlo desde la óptica de dos ángulos distintas. Está Roderick Gutiérrez con nosotros de la Cámara Minera, bienvenido. Gracias. Y también Harley Mitchell, que es abogado ambientalista, especialista, lo dije bien ahora, ¿verdad? Especialista en Derecho Ambiental. Especialista en Derecho Ambiental. Comencemos con esto. Muchos han criticado que se encargue a la empresa que tenía el contrato con Panamá de este plan. ¿Por qué esa empresa? ¿Por qué no otra empresa? ¿Por qué no nos fuimos a licitación? Yo quisiera responder eso porque toda empresa o toda persona que inicia una actividad tiene una responsabilidad ambiental. Una responsabilidad para que todo lo que obró, para que todo lo que realizó, para que todo lo que hizo, a su vez no contamine el ambiente. Y como dice el título 8º de la Ley General del Ambiente, toda persona natural o jurídica tiene el deber de prevenir la contaminación ambiental. Por tanto, si esta empresa inició una actividad y por fuerza mayor, un fallo de la Corte Suprema de Justicia debió suspenderla, esto no exime la necesidad que tiene esta empresa legal de cumplir con la remediación ambiental de lo que haya hecho o con la limpieza y la gestión segura de lo que quede. Porque la alternativa es buscar toda la burocracia o cargar a otro, verbigracia, el Estado, o verbigracia a otro actor económico con una carga ambiental que no le corresponde. A mí me parece que está bien ubicado el plan de gestión segura, toda vez de que es un instrumento ambiental adicional al estudio de impacto ambiental que tiene esta empresa, que también debe cumplir, que sigue vigente y que de todas maneras esta empresa debe seguir ejecutando. Es decir, desde su punto de vista caminamos en la dirección correcta, pero yo quiero sumar que probablemente estas reacciones se han dado porque la tradición ha demostrado que cuando una empresa minera tiene un problema en Panamá, hay algún tropiezo, coge sus bártulos y se va. Y nos deja, por ejemplo, el tema de Santa Rosa, por poner un ejemplo nada más. Aquí marcamos un antes y un después, una diferencia entre lo uno y lo otro, ¿o no? Bueno, sí, y eso tiene algo que ver mucho con la parte histórica. Primero que todo, Santa Rosa, Remance y esas minas se fueron en 1999 del año 2000. Tenemos que aclarar de que la Ley General de Ambiente, que exige ahora mismo todo lo que es el tema de derecho ambiental aquí en Panamá, o sea, fue creada en 1998. Y los estudios de impactos ambientales fueron realmente exigidos aquí en Panamá en el año 2000 con el decreto 59. O sea, esas empresas cuando tuvieron que irse porque el precio del oro cayó, porque son dos minas de oro, no de cobre, o sea, ellas no tenían ningún tipo de, en ese momento, de autoridad que le regulara ambientalmente y socialmente sus compromisos. Hoy en día las cosas han cambiado totalmente. Hoy tenemos una ley general de ambiente, la minería responsable está sumamente legislada tanto en Panamá como fuera de Panamá, y estas empresas transnacionales no solamente tienen que cumplir con lo que establece la normativa panameña, sino internacional. Entonces las responsabilidades y los compromisos, sobre todo ambientales, han cambiado mucho de este tiempo ahora. Así que es como mezclar peras con manzanas. Antes no había una autoridad, ni siquiera había una normativa que realmente le exigiera lo que exige hoy en día, y hoy en día la minería es mucho más responsable de lo que se hacía hace 40, 30 años atrás. Don Danilo. Sí, yo he estado escuchando de los agroindustriales una tesis interesante en los últimos meses y cómo ellos le reclaman al Estado el hecho de que el Estado asuma su papel regulador.
y le dicen al Estado, nosotros no queremos que no haya regulación, todo lo contrario, dicen ellos, necesitamos un regulador. El Estado panameño, ese periodo anterior a lo del 2000, que no regulaba, ha dado algún brinco en el sentido de que cualitativamente se ha preparado para ejercer el papel de regulador, de velar para que el ambiente sea debidamente cuidado, se ha puesto a la altura de lo que debería ser. Bueno, sí, por supuesto hemos avanzado mucho en lo que es la parte de normativas ambientales. O sea, estamos hablando del año 98 al año 2025, hemos avanzado bastante. Y no solamente las normativas que regulan a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y el tema minero es uno de los sectores más regulados a nivel internacional. Y no solamente en el tema ambiental, sino también en el tema financiero y en otros temas más que también, incluso el tema social, que hoy en día se toma más en cuenta de lo que se tomaba anteriormente. Y no es porque el sector minero no lo haya tomado, sino que no habían regulaciones locales o nacionales que realmente se lo exigían. Por otro lado, está el tema de que hoy en día, o sea, este sector o estas empresas también son reguladas incluso por los entes financieros. Hoy en día los bancos no prestan si no cumples con las normativas o las exigencias sociales y ambientales, y está estipulado dentro de sus contratos. Entonces los bancos son los que ponen el cascabel al gato realmente en este sector. Pero a pesar de tanta normativa y de avances, digo, aquí está el caso de Don Harley, que a cada rato tiene que estar haciendo la denuncia pública, poniendo el dedo sobre la llaga, porque cualquiera la juega vivo en este tema, y nos juega vivo a todos los panameños. Sí, pero este Juega Vivo tiene antídotos. El principal lo celebramos mientras grabamos este programa. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y se establece el paradigma de desarrollo sostenible que, como siempre se explica, tiene tres pilares. El ambiental propiamente dicho, el social y también el económico. El económico debe sufragar los demás. ¿Y a qué me refiero? No solamente la minería, ni tampoco la agroindustria. Todas las actividades económicas requieren un regulador. Ese regulador no funciona solo, funciona a través de colaboradores públicos y privados. Las personas especialistas que tienen que supervisar, las personas que en campo tienen que fiscalizar, el empresario que tiene que contratar personas especializadas para poder tratar las materias ambientales. Todos estos biólogos, ingenieros ambientales también son trabajadores que requieren trabajo no solamente en las universidades o no solamente en mi ambiente, también el sector privado debe contribuir con esta gestión ambiental empleando a estas personas precisamente para cumplir esa normativa y evitar el juego vivo. Y usted me ubica en esto. He escuchado algunos videos circular en redes diciendo, esto va a generar 168, 200 millones de dólares. Eso tenía que ir al Tesoro Nacional. Pero usted me dice, no, lo que sufraga los gastos, en este caso, de un plan de preservación, tiene que generarse a partir... Es que el plan, es que la gestión ambiental, disculpa Roderick, la gestión ambiental requiere dinero, el desarrollo sostenible requiere dinero y alguien tiene que pagar la cuenta. Miren, yo no me quiero extender del tema, pero primero, el tema de minería acepto que es súper polémico. El tema de las bananeras es la explotación de un recurso natural donde la agroindustria también requiere supervisión. Pero tenemos muchos otros problemas que también son ambientales y que tenemos como deporte nacional expulsar al sector económico de todo tipo de consideración, cuando el sector económico es el que puede sufragar esta cuenta para que todos podamos tener un desarrollo pero sostenible. Y en cuanto a estos dineros del Plan de Gestión Segura, recordemos que este mineral ya se extrajo, está ahí y el Estado lo que ha hecho es disponer, porque este poder de disposición demuestra propiedad. El Estado está diciendo, empresa, tú puedes comercializar eso, porque el Estado no tiene cómo, tú puedes cobrar eso, pero tienes que cumplir la voluntad general de que esto solamente debe servir para sufragar ese plan de gestión segura, que es una manifestación de desarrollo sostenible en beneficio, no de una empresa, sino del ambiente del sitio y las comunidades circundantes. Don Danilo. Sí. Yo veo con preocupación el hecho de que hay cosas en las que tenemos una actitud de hipersensibilidad. Minería es uno. Hay una hipersensibilidad hacia el renglón minería. Algunos sectores. En algunos sectores. Sí. Sin embargo, hay una tolerancia mórbida, totalmente mórbida, porque yo que frecuento Darién, yo cada vez estoy aterrado de la contaminación que tiene el río Metetí. Y yo me paro sobre el puente a verlo y yo quedo en shock. Digo, y nadie ve esto. Y ahí está.
Ni hablar de cuencas de Panamá Oeste. O sea, ¿cómo? Ni hablar de la deforestación, porque no. eso es La otra cosa. deforestación de Darién es otro... Que es un detallito lo Exacto. que pasó esta semana con la Exacto. protesta, no es un detallito adicional. Que la deforestación de Darién va por miles de hectáreas y todos los digerimos con una facilidad. Sin embargo, ¿por qué tenemos hipersensibilidad con unos temas y con otros no hemos sido totalmente imperceptibles? Bueno, porque esos temas no facturan. O sea, hoy en día, anteriormente el ambientalismo era puro, era de sentimiento. Después se convirtió en un deporte. Hoy en día se convirtió en un negocio. O sea, estos temas como la contaminación de los ríos, la basura, no facturan. Entonces, ¿dónde se meten realmente algunos grupos que han dañado realmente el movimiento ambiental? En los proyectos privados que realmente les facturan. Entonces, por eso es que la minería y otros sectores más, donde ellos sí pueden recibir fondos internacionales y dedicarse entonces a estar en contra de estos proyectos, en eso sí se mete. Porque no hemos visto a nadie cerrando calle por el Cerro Patacón o por la contaminación del río La Villa hoy en día, que está dejando a 2 provincias sin agua. No lo vemos por el río Metetí, no lo vemos por la cantidad de basura que hay en la costa. Solamente los vemos cuando van a recoger Panamá basura. Viejo, cada vez que la marea baja, Panamá Viejo del corredor sur. Como esto no factura, realmente no les interesa. Hugo y compañeros, yo sí me encuentro obligado a matizar las declaraciones de Roderick porque tengo una relación con muchos de aquellos grupos y sí me gustaría aclarar varias cosas en el menor tiempo posible. El ambientalismo tiene varias, entre comillas, agendas. Hay una agenda verde, que es la natural, y una agenda marrón, que es la que tiene que ver con el desarrollo de ciudades, que es de lo que más o menos estamos hablando la gestión. Hay otras, pero estas son las principales. La agenda verde ha permeado a Panamá. Tenemos mayor sensibilidad por un tema de un Panamá verde, un Panamá próspero ecológicamente. Muchos nos hemos quedado con esta parte ecológica, recordemos un RENARE, recordemos un INRENARE, recordemos las ONG emblemáticas de la época de los 90. Sin embargo, todavía estamos en los dolores de crecimiento del desarrollo sostenible. Mucha gente no concibe de que una empresa, un actor, y acá también me siento perfectamente equilibrado. Yo quisiera mencionar, en la Cámara Marítima me han llamado, bueno, tú eres un ecologista pero con conciencia empresarial, así que me considero alguien perfectamente entre 2 aguas perfectamente equilibradas. El tema verde requiere incorporarse al desarrollo económico en cuanto a su potencialidad sin perder sus características ecológicas. Porque, como habrá dicho René Quevedo, quien fue invitado a uno de los paneles de este mismo programa, tenemos un potencial ecoturístico, pero no lo hemos desarrollado. Estamos contentos de que Coiba no tenga casi visitantes para respetar su capacidad de carga, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la Ley 44 del año 2004 establece que Río de Jesús, Las Palmas y Montijo deberían desarrollarse para pertenecer a un nodo. Y el Ministerio de Ambiente por décadas no ha desarrollado esto. Este es un ejemplo. Entonces, esa agenda marrón, todavía el panameño no concibe que el tema de la basura es un verdadero tema ambiental. Lo ve desde todas las aristas. Yo propongo que se unan estas agendas y que todos los que tengamos alguna sensibilidad ambiental equilibremos estas luchas para poder tener una sociedad integral y más sostenible. Y yo creo que hay países que nos están marcando el camino en esa dirección, por eso me quedo con el tema equilibrio e integralidad para más adelante, pero quiero cerrar la hipersensibilidad, porque yo siento que también de aquellos que de alguna forma tienen que manejar este tema, desde gobierno, desde Cámara, etcétera, también tienen una hipersensibilidad. El mejor ejemplo, cuando el ministro habló de este plan de preservación y gestión segura, 4 veces dijo en la conferencia, no estamos abriendo la mina. Reabriendo la mina. Discúlpeme, pero ese es un tema, ese es colocarse a la defensiva con un tema que en algún momento tenemos que debatir como sociedad. Entonces, esa hipersensibilidad de no toco aquí, no toco allá, no me juzguen mal, no sé. Me parece que estamos en exceso con un tema que está sobre el tapete y del que tenemos que hablar con franqueza. ¿No le parece? Por supuesto.
Y bueno, me gustaría entrar también a lo que es el plan de preservación y gestión segura. Antes de entrar en el plan, vamos, ya que no quieren hablar de eso de la hipersensibilidad. Yo no sí sé quiero usted. hablar de la hipersensibilidad. A ver. Porque, miren, estos temas ambientales, como estamos viendo en esta mesa, son muy técnicos, son delicados, requieren generaciones. Recuerden que teníamos una ley de educación ambiental, que es la ley 10 de 1992, que tiene todo el siglo de estarse incumpliendo. Hay una nueva, tampoco se cumple. No estamos educados ambientalmente. Pero ¿qué pasa? Que estamos ahora en la época ya no del estudio de cada una de las materias para prepararnos para un debate. Estamos en la era del meme, de la descalificación, de la etiqueta, del desequilibrio, Sí, pero para eso viene hace poder mucho tiempo obligar también. a la gente a pensar como yo. Entonces, los temas ambientales se contraponen a eso, porque los temas ambientales son gregarios, todos los sectores tienen que hablar. Los temas ambientales son técnicos, los temas ambientales son de discusión permanente, no de excluir al otro. Así que en esta época donde la otredad no se respeta, los intereses del otro no se respetan y no buscamos equilibrio, se contraponen a lo que hace más de 30 años, en 1992, estamos celebrando hoy mientras grabamos el programa. El desarrollo sostenible requiere no solamente de la parte social del pueblo, ni solamente requiere de la parte gubernamental, el Estado, sino que también requiere de la parte del particular, del económico, para que estemos juntos para trabajar por un mejor ambiente. Y- en descalificación, esto no se puede. Totalmente de acuerdo. Y usted me ubica entonces en este escenario al hablar de que todos los sectores deben formar parte de equilibrio y demás, porque recuerdo que cuando se discutió el tema del contrato, mirábamos muchos ejemplos como el de Costa Rica, Sí. y el camino que tomó Costa Rica. Y resulta que Costa Rica está de vuelta, porque quiere tratar el tema minero y reabrir su mina Cruzitas, ¿qué se llama? Cruzitas. Cruzitas, que se llama. El Salvador va en esa misma dirección para Claro. explotar sus recursos mineros. Y voy mucho más allá. Una isla que también su biodiversidad es muy... Hay que mantener un equilibrio tremendo como República Dominicana. La mitad de una isla está diciendo, y que está volando en turismo, como está volando El Salvador y como está volando Costa Rica, resulta que allá también, además de turismo, tienen el tema minero sobre la mesa y no han parado el tema Sí, minero. República Dominicana tiene 5 minas y tiene 5 proyectos por aprobar. O sea, van a tener 10 minas. Y eso acabó con la biodiversidad de no, República Dominicana. y además es la isla que más turistas recibe e incluso, o sea, se han beneficiado con la minería porque la minería construyó los puertos y por un lado sale el concentrado de cobre y por el otro lado entran los turistas. Pero con respecto al tema ambiental, ya que lo querían tocar, o sea, Harley me conoce muy bien. Yo soy ambientalista y vengo incluso desde antes que Harley. Y he creado ONG, he trabajado en ONG, he sido funcionario público de INRENARE, el Ministerio de Ambiente, ANAN, y soy empresario porque tengo una consultoría ambiental. Yo conozco muy bien el ambientalismo y sobre todo de Panamá desde muy adentro. Entonces por eso digo lo que estoy diciendo con toda propiedad. ¿Y por qué estoy metido en el tema minero? Algunos preguntarán, porque somos la única empresa de consultorías ambientales que ha hecho 4 estudios de impacto ambientales de minería, de proyectos mineros aquí en Panamá. O sea que conocemos muy bien el sector ambiental y conocemos muy bien el sector minero desde adentro. ¿Y por qué es que yo digo que desde adentro? Porque los cambios se hacen adentro. En las universidades, porque yo sí estudié ciencias ambientales y me preparé en gestión y planificación ambiental con 2 maestrías en Chile. Los cambios no se pueden hacer en la calle, los cambios se hacen adentro. Y siempre yo se lo he criticado al sector ambiental en Panamá y sobre todo no a todos, porque vuelvo y repito, hay algunos que lo hacen de corazón, así comenzamos todos, pero hay algunos que lo están haciendo para facturar y eso hay que decirlo. Y lo que yo le criticaba a ellos es que los cambios no se hacen en la calle. A ninguno en la universidad nos enseñó a cerrar calles, nos enseñó a hacer cambio, a planificar desde adentro, no en las calles. Ahora bien, yo quiero cerrar con lo que iniciamos el programa porque al final una de las promesas que había del gobierno era Chenchen. Y en el tema minero nos disparamos en el pie. Eran 1.700 millones mensualmente que estaban circulando que ya no circulan. Claro. Resulta que además del empleo formal que perdimos también en la mina, ahora cerramos el empleo formal también en Chiquita Banana. Entonces ya el desempleo viene de 2 dígitos por esas decisiones que se han tomado en estos últimos años y que han afectado el empleo formal. Y uno dice empleo, pero al final es la forma en que un ser humano como usted y como yo tiene el mecanismo para poner el plato de comida todos los días en la mesa. Y eso para mí es sumamente delicado. Por eso no me gusta que haya hipersensibilidad de que yo no toco este tema, o excluir o descalificar. Yo creo que tenemos que hablar de este asunto porque así como hay panameños que se ganan la vida con la profesión que yo tengo, que es la de comunicar, hay otros que se ganan la vida sembrando la tierra, otros se ganan como abogados, y no podemos excluir a los que se la ganan
No, en la actividad y plena. también hay muchos profesionales ambientales, Rodríguez uno, que también trabajan en actividades de envergadura, que precisamente por su afectación del ambiente requieren de que el profesional panameño se involucre para remediar ese impacto ambiental. Eso por un lado, pero hay otro lado, otra cosa que yo también debo matizar y debo defender. El sector ambiental en la coyuntura actual no está protagonizando los enfrentamientos con el orden establecido. El sector ambiental, todos los observadores y gente que conoce de medios como ustedes saben que no está en las líneas principales. Pero los argumentos ambientales han sido tomados por otras personas que ni siquiera han tratado la materia y que los están utilizando de manera contraria a como dicen los principios ambientales. Los principios que celebramos hoy incluyen el principio de la paz para el desarrollo sostenible. La paz y el desarrollo sostenible son indivisibles, así como son indivisibles los derechos humanos del trabajo y al ambiente sano. Por tanto, no es el sector ambientalista el que está capitaneando protestas en contra del orden jurídico establecido hoy. Son otros sectores que han tomado esto como si fuera un gran sándwich y lo ambiental es una lonja más. Es preciso que las personas que están a cargo de estas manifestaciones reflexionen, porque no se trata de que se va una empresa, se va la otra y que al final cuando se vayan todos vamos a vivir una utopía pacífica de una comunidad feliz con ella misma. No, estamos en un planeta que depende del intercambio de bienes y servicios que produce el libre mercado. Y la gestión ambiental es parte de esto, gústenos o no, porque hay profesionales ambientales, hay personas que trabajan en gestión ambiental como los de la Chiquita Banana o en otros lugares, y eso también tiene que respetarse. Y el libre intercambio de las ideas tiene que respetarse. De la descalificación en temas como estos no nos llevan a entendernos como país, como sociedad, don Danilo. Exacto. El tema de la reapertura de la mina tendrá que estar sobre la mesa. No es un tema que podemos proponer, sobre todo en la medida en que lo único que el país está produciendo con toda seguridad hoy día es desempleo. 30 segundos de reflexión final, 30 segundos de reflexión final. Bueno, ya pasamos 15 segundos cada uno mirándonos. Mira, la gestión ambiental requiere de que todos participemos. No puede haber temas tabú, no puede haber temas intocables. Debemos tocar todos con un espíritu de solidaridad mundial para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Esto lo celebramos hoy y los días del ambiente son todos los días. Bueno, el 2024 y parte del 2025 nos dio la razón. Panamá vale más con minería que sin minería. Y también nos ha dado la razón de que no ha existido contaminación producto de lo que muchos han dicho en la calle. Entonces también estoy totalmente de acuerdo con Harley, no se debe de tomar el ambiente como una bandera, en este caso de protesta o política para quejarse de todos los proyectos que generan desarrollo aquí en Panamá. El ambientalismo debe ser puro, el ambientalismo debe ser para planificar, debe ser para hacer cambios y no para hacer protesta o para estar en contra del desarrollo, porque ya lo ha dicho Harley y comparto con él, el verdadero desarrollo sostenible tiene que ver con lo ambiental, lo social, lo económico. Y yo le sumaría otro cuarto, que es el cultural, que es muy importante para poder tomar decisiones en Panamá. Y en esa línea es que estamos tratando de orientar a la opinión pública en este espacio. Esto no es muera Sansón y los filisteos, que aparentemente es la estrategia que tienen algunos sectores. Conversemos de todo, conversemos sobre todo, pero con respeto, con argumentos sustentables, sostenibles y sin apegarnos a medidas ortodoxas, porque al final lo que cuenta es el país y esta casa en la que convivimos todos y donde todos tenemos el derecho a ganarnos el pan. Gracias por habernos acompañado. Don Danilo, como siempre, a ustedes por la sintonía. El próximo domingo volvemos a encontrarnos otra vez, primero Dios. De aquí entonces, por lo menos hoy, seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor domingo de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.